Ya estamos grabando, pues vamos a dar comienzo. Ya veo que están viendo lo que estoy compartiendo, pues vamos a dar comienzo. Pues bienvenidos sean a la sesión número 4 para nuestro grupo 001 bloque A, Campus 1, generación 17. Sean bienvenidos a nuestra sesión número 4, ya afortunadamente la última semana. Comencemos con la orden del día, pues simplemente va a ser el cierre del módulo y el análisis del proyecto integrador. Las consideraciones para el cierre del módulo pues prácticamente son las siguientes. Recuerden que en esta semana el proyecto integrador tiene un valor del 30% y en este caso el foro de integración 8%. Como super recomendación, no al plagio. Eh, pues realmente estaré muy atento a eso, entonces tengan mucho cuidado. Es mejor que, que hagan su actividad, que la intenten hacer, y como siempre se los he dicho, es mejor equivocarse, y si me equivoco quiere decir que estoy aprendiendo, ¿no? Si copio y pego, pues realmente no me está sirviendo de nada esto. En el caso del foro de integración, lo mismo, hay que procurar citar, contestar más bien hacer por lo menos las 5 participaciones, ver ese video del disco que lo convierten en turbina, le ponen unas bolitas o unos balines de acero y ven que la energía se vuelve, digamos, lo infinita. ¿Qué tipos de energía hay, no? Entonces hay mucho material para ese foro integrador o de integración. eh, Consideren también sus tiempos de participación. Recuerden que por lo menos deben de ser en más de 3 días o en 3 días diferentes, por lo menos 3 días diferentes para que obtengan el excelente, ¿no? Y de igual forma no olviden contestar su autoevaluación. Recuerden que vale el 5%. Y si se dan cuenta, en esta semana 4 con el proyecto, el foro de integración y la autoevaluación, suman más de ese 42% que tienen de actividades integradoras. Entonces es muy, digamos, importante. Tomen todas las recomendaciones, sobre todo para no hacer plagio en el proyecto integrador y no bajen mucho su porcentaje. Entonces, por decirlo, si entregaron eh, 2 actividades con un 100%, tendrían 14%, más el 43 que tengan, pues casi andan pasando el módulo, más la participación individual, no sé, o las socioemocionales. Entonces, es por eso la importancia de esta semana 4, de que terminen su autoevaluación, terminar todo y enviar. No olviden cliquear ese botón, ¿no? Bueno, ya dicho esto, pues vamos a dar comienzo al análisis del proyecto integrador, que en lo particular es un poquito largo, pero realmente los procedimientos son muy sencillos, no necesitan más que una calculadora y por realmente seguir los pasos. Realmente, la verdad no cambio o prefiero no cambiar la estructura. Les voy a decir por qué, porque si yo, con que yo cambie de dirección todo esto, se me van a confundir y la verdad no quiero que pase eso. Entonces, por esa razón, únicamente para este proyecto, pues cambiamos los datos. Puede ser que hubiera empezado con un plano inclinado y luego me seguiría con uno totalmente horizontal, pero nos iba a aparecer y quizá iban a tener más dudas, ¿no? Entonces por eso decidí pues cambiar los datos y pues realmente piden lo mismo que su actividad. Pues yo creo que lo único que necesitan es poner mucha atención. Las operaciones son súper sencillas y primero entender qué es lo que va a pasar con esto, ¿no?
Se supone que tenemos esta banda transportadora. El bloque, el de 30, pesa su masa más bien, porque su peso es diferente. Peso es igual a masa por la gravedad. La masa es 30 gramos, entonces esta banda transportadora se encarga de enviarlo hasta el punto B. Después, digamos que con la velocidad que llevaba y un poquito de la gravedad, o sea, el plano está inclinado, va a bajar también con cierta fricción hasta el punto B y de ahí se encarrera hasta el D, hasta que alguien lo recibe. Esta es la trayectoria de este bloque. Como datos vamos a leer un poquito. Pues ya les dije, en este caso las cajas pesan 30 kilogramos y lo que nos dan es un coeficiente de fricción que es de 0.45. Recuerden que el coeficiente de fricción no tiene unidades, y después nos clasifican o nos parten el problema en, digamos, en tres fases, desde A a B, de B a C y de C a D. En este caso de C a D hay 4 metros, de B a C en la parte horizontal hay 4 metros y la banda transportadora tiene 6 metros y de altura, digamos, 3.45. Como primer paso vamos a calcular de C a D. Estamos en esta parte. Primer paso es ahí. De C a D. Ese es el primer paso. ¿Qué van a calcular? ¿Con qué energía cinética debe llegar la caja al final de la rampa, o se hace en el punto D? Vamos a ponerle replay a esto y vamos a tratar de explicar. Como bien saben, la energía cinética es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces conocemos esa masa, en este caso vale 30 kilogramos, y la velocidad también nos la están dando, que en este caso es de 0.5 metros sobre segundo. Y de ahí, recuerden, no olviden poner el cuadrado. Creo que esto es muy fácil de hacer. En su calculadora aquí tienen la forma de fracción, ponenle el 1/2, paréntesis, 30, cierran y abren paréntesis, 0.5, y le ponemos el cuadrado. El resultado sería 3.75. Recuerden que la energía se mide en joules para este caso. Entonces, como bien vimos, ya está el inciso A. Después, para el inciso el inciso 2, van a contestar a cuánta energía se pierde por fricción entre los puntos C y D. Y en este caso vamos a utilizar la formulita de la fricción, que en este caso es el coeficiente por el peso, masa por gravedad. Y le damos replay, ¿no? Para ver qué es lo que se hizo. Como les comentaba, fuerza de fricción es igual a coeficiente de fricción, masa por la gravedad. Recuerden que estamos en el sistema internacional, la gravedad es, o la aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pues únicamente sustituimos, la mu ya no la están dando, la masa la conocemos y la aceleración de la gravedad o la gravedad también la conocemos, y únicamente multiplicamos para conseguir mi fuerza de fricción. Y después, para calcular esa energía por fricción, es igual al peso, y esto sería igual a la fuerza de fricción por la distancia. Y listo. Como se dieron cuenta, está muy fácil. El 4 metros lo obtuve del punto C a D. Entonces de ahí salió ese 4 metros. Comprobamos resultados. Primero era 0.45. 0.45 por 30 kilogramos por la aceleración, que es 9.81. Y ese es el valor de la... Ay, por ahí me equivoqué. No le puse paréntesis en vez de... Ahí está. Y eso nos dio 132.435. Y eso lo multiplicamos por la distancia, que vale 4 metros.
y ahí está el resultado. En este caso es 529.74 joules. Después, para el punto 3 dice: ¿qué energía cinética se debe tener en el punto C? O sea, en este punto, y únicamente vamos a sumar las energías que acabamos de calcular. La energía en este caso, de C a D, y la energía por fricción. Hacemos esa suma y listo. Entonces vamos a darle replay para que vean que se hizo. Ahí no era más aquí abajo. Como se dieron cuenta, es una suma. Estamos sumando los 3.775 que teníamos de acá arriba, más energía por fricción, y eso nos da un total de 533.49 joules. Esa es la energía que había ahí. Posteriormente, ¿cuál es la velocidad en el punto C? De la fórmula de la energía cinética, que es igual a un medio por masa por velocidad al cuadrado, vamos a despejar a la velocidad. El 2 está dividiendo, del otro lado pasa multiplicando, y nos queda 2 veces la energía cinética es igual a m por v al cuadrado, masa por velocidad al cuadrado. El 2 por la energía cinética quedan igual. Como el 1 está multiplicando a la v, pasa dividiendo, y de esa forma obtenemos el valor de v. Recuerden, el valor de v al cuadrado, para quitarlo, lo pasamos como raíz, y v va a ser igual a 2 veces la energía cinética por la gravedad. Entonces después sustituimos los valores. 2 veces 533.49 entre 30, y vamos a checar ahí nada más el valor, porque nada más le puse 533 y me faltó el punto 49. Vamos a ponerlo. Ojalá y nada más me haya faltado poner. Entonces podemos poner la raíz, luego la fracción, y es 2 por 533.49, me parece. Sí, punto 49. Cerramos paréntesis y abajo le ponemos la masa, que es 30. En este caso es 596. Sí me faltó aquí poner el punto 49. Entonces se lo agregamos para que no haya como que esa distracción, ¿no? Nos vamos a ponerlo. Agarramos la goma. Ay, falta que no quiera borrar. Pues de hecho no quiere borrar. A ver. Ahí está. Entonces era punto 49. Ahí está. Después ya acabamos con el inciso A. Para el inciso B vamos a analizar el punto inclinado, que es de B a C, como se muestra en la imagen que nos regalaron ahí en los recursos. ¿Qué nos piden calcular primero? Nos piden calcular cuál es la longitud de C a B, y nos piden calcular ese ángulo de inclinación, o ese ángulo θ que tengo subrayado con rojo. Lo primero que tenemos que saber es hacer un diagrama. Pues no, el diagrama realmente no nos va a servir. Lo que primero que tenemos que hacer es un análisis gráfico de lo que está ahí. En este caso, aquí el bloque no pesa, para empezar, no pesa 10 kilogramos, ese es el de su actividad. Entonces ahí, por ejemplo, lo podemos corregir, que era de 30, ¿no? Entonces vamos a corregirlo. Por aquí es 30. Ya lo encimamos, 30 kilogramos. Es para empezar, ¿no? Entonces tenemos una fuerza aplicada, una fuerza de fricción o de rozamiento, fuerza normal y el peso W. En este caso es masa por el seno de θ, ¿no? Bien, lo que nos piden calcular primero es la distancia de B a C, y eso lo podemos hacer con el famoso teorema de Pitágoras, que es el que sigue. Entonces nos dice el teorema de Pitágoras que C va a ser igual a la suma de sus dos
lados que no son la hipotenusa, o sea, los catetos de ese ángulo, que en este caso es a cuadrada más b cuadrada con su raíz, y sustituimos. En este caso era 4 y 3.45 al cuadrado. Utilizamos la calculadora y vamos a ver cuánto nos da, ¿no? Nos da 5.28. Entonces, si tomamos la calculadora, pues simplemente sustituimos los valores. Recuerden, siempre son importantes los paréntesis. Al cuadrado, bueno, era al cuadrado más 4 al cuadrado, 5.28. Entonces estábamos bien. Después, ¿qué más nos piden? Nos piden calcular el ángulo. Este lo puedo calcular con seno, coseno o tangente porque conozco mis tres lados. Ahora ya con la hipotenusa. En este caso yo ocupé coseno, me parece. Porque, ahí está, ¿quién es el cateto? Se supone que la identidad trigonométrica del coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso el cateto adyacente es el que está abajito del ángulo, que en este caso es 4, entre hipotenusa. Despejamos a la letra teta, simplemente pasando al coseno como coseno a la menos 1. Y únicamente sustituimos coseno a la menos 1 de 4 entre 5.28 y eso nos va a dar 40.74 grados. Lo podemos hacer shift, coseno es coseno a la menos 1, 4 entre 5.28. Y eso nos dio 40.74. Entonces vamos bien. Ya tenemos entonces la longitud y el ángulo de inclinación de la rampa. Vamos a ocupar esos valores aquí abajito. Entonces, igual vamos a calcular primero la fuerza de fricción, pero necesitamos la fuerza normal para poder calcularla. Y la fuerza normal es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Entonces, ya que sabemos eso, en x es coseno, si es coseno. Sale. Entonces sustituimos, la masa es 30 kilogramos. Vamos a darle play. Ahí está, como les comentaba. Entonces la fuerza normal va a ser igual a la masa por la gravedad coseno del ángulo. Ya conocemos al coseno de ese ángulo. Ahorita es 40.74, lo estamos poniendo allá arriba. Y el lado C es 5.28 metros. Entonces la masa vale 30 kilogramos. Recuerden que la aceleración es 9.81 o la gravedad por el coseno de 40.74. Y eso nos va a dar 222.98. En este caso son newtons. Ya únicamente sustituimos ese valor en la fuerza de fricción. Y eso nos va a dar 0.45, que es el coeficiente, por 222.98, que es la fuerza normal. Y eso nos da 100.34. Vamos a comprobar nada más resultados. Pues primero el 30. Primero la fuerza normal, 30 por 9.81, que es la gravedad, por el coseno del ángulo, que era de 40.74. Cerramos paréntesis, eso nos dio efectivamente 222.98. Y después eso lo multiplicamos por 0.45 para obtener la fuerza de rozamiento o de fricción. ¿Sale? Es 0.45. Y eso nos da 100.34. Entonces vamos muy bien. Después, para el punto 3 o tercero, vamos a calcular la energía. ¿Cuánta energía se disipa por fricción o la energía de fricción? En este caso es fuerza de fricción por distancia. Y eso es, la distancia es 5.28, la acabamos de calcular, la hipotenusa, ¿no? Entonces únicamente ANS, recuerden que es mi último valor, que en este caso era 100.34 por 5.28. Y con eso obtenemos 529.81 joules o joules. Después para el cuarto,
¿Cuál es el valor de la energía potencial en el punto B? Recuerden que la energía potencial es diferente a la energía cinética, porque aquí tomamos en cuenta a la altura y a la gravedad, y en la otra, en la energía cinética no. Ahí es con respecto a la velocidad. Simplemente sustituimos. Vamos a hacerlo. Ahí está, energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. La masa es 30, la gravedad es 9.81 y la altura es de 3.45 y eso nos da 1015.33. En este caso la altura es esta que tenemos aquí de nuestro triangulito, la de 3.45, por si no saben de dónde salió, y le damos replay y si quieren pues de una vez comprobamos, ¿no? Era 30 por 9.81 por 3.45 y eso nos da 1015, o sea 1015.335 joules. Y por último vamos a calcular la energía cinética al llegar al punto B de B a C. Y ahí esa energía la vamos a calcular con la energía del punto C que tenemos atrás y con la energía de fricción que acabamos de calcular, y únicamente sustituimos y no tiene gran ciencia. Para el punto C vamos a calcular la velocidad con la que debe ir la banda. Ya tenemos despejada esa velocidad, pues, y es únicamente la sustitución. Acabamos de obtener el valor de 1063. Creo que no lo comprobamos, pero vamos a comprobarlo, ¿no? Punto 49 más 529.81 y eso nos da 1063.3. Lo vamos a agregar a la raíz, entonces es 2 veces esa energía de CAB entre entonces sería 2 veces ANS entre 30, que es la masa, y eso nos da 8.41 metros sobre segundo, y hemos acabado con el primer ejercicio, ¿no? Si se dan cuenta, llevamos casi media hora, casi sin parar. Después vamos a calcular el ejercicio 2, que realmente es muy fácil, es únicamente en la intensidad de sonido, en la formulita que nos están dando ahí. No tiene gran ciencia, puesto que ya no la están dando. Es igual a 20 logaritmo natural, que en este caso es base 10, por la presión entre 20 por 10 a la menos 6, y eso nos da un resultado en decibales. Ahí nos dice que es cada cosa, y entonces lo único que tal vez tendrían duda es cómo meterlo en la calculadora. Entonces logaritmo, a ver, sería 2 veces 20 veces el logaritmo. Ya por default el logaritmo es de base 10, entonces pondríamos 0.7 entre 20 por 10 a la menos 6 y nos da 90.88. Después aquí abajito en el punto B, esta formulita ya se las había puesto. Velocidad era igual a frecuencia por longitud de onda, pero la despejamos. Ahora longitud de onda es igual a la velocidad entre la frecuencia, y hay que considerar que la velocidad del sonido es igual a 343 metros sobre segundo. Lo único que tenemos que hacer es hacer una división. ¿Sale? Y pues yo creo que es muy sencillo, ¿no? Es hacer esa división, creo que no tiene mayor complicación. Y listo, ¿no? Y .77 metros. Para abajo vamos a considerar esa letra Fi como 2.2,
y nos están ayudando con la formulita. Pues nos están dando la formulita y pues vamos, lo único que tendríamos que hacer para calcularla es, esto lo tienen ustedes en su plataforma, calcular primero la velocidad angular, que en este caso es 2pi por la frecuencia, y eso nos da 890 pi. O sea, vamos a multiplicar 445 por 2 y eso nos da 890 pi. Después lo único que tenemos que hacer es sustituir. Conocemos la presión, que es 0.7 seno de W, que en este caso es 890 pi. El tiempo queda como incógnita y phi es 2.2 y listo. Eso es lo único que tendrían que hacer para el ejercicio 2. Y para el ejercicio 3 nuevamente vamos a ocupar la longitud de onda. En este caso mi onda electromagnética es de 8.5 por 10 a la 17. Hacemos igual esa división. Recuerden que en la calculadora es potencias de base 10, es 3 por 10 a la 8 entre 8.5 por 10 a la 17. Y da 3.52 por 10 a la menos 10. ¿Y a qué tipo de onda pertenece? Entonces, si ustedes buscan en su contenido extenso, viene una gráfica similar a esta, o es idéntica, pero en forma, en este caso vertical, esta es horizontal, y ustedes van a decir en qué tipo de onda electromagnética corresponde. Es 3.52 por 10 a la menos 10. Entonces nos vamos aquí donde dice longitud de onda, por 10 a la menos 10 pertenece a los rayos X, ¿no? ¿Qué tipo es? De rayos X. ¿Es seguro estar expuesto a este tipo de onda electromagnético? En mi caso no. Los rayos X, recuerden que nosotros como les damos utilidad, lo ocupamos para sacar radiografías y no podemos estar expuestos a este tipo de radiación. Entonces ustedes tendrían que investigar un poquito para argumentar su respuesta. Y pues realmente eso es todo para el proyecto integrador. Está muy sencillo. Vamos a ver si alguien tiene alguna duda de los que me están siguiendo en vivo. Si es que hay alguien. Sí hay alguien. Y nos saluda Jani Fernández. Dice buenas tardes. Bueno, primero vamos a agradecerle a nuestro espectador que está aquí. Muchas gracias por estar en la sesión. No sé si tengas alguna duda. Es buen momento para hacer tu pregunta. Pues realmente eso es todo para el proyecto. Bueno, ya chequé que sí se está escuchando, ¿no? Bueno, nuestro espectador, si tiene alguna duda, bueno, tenemos dos espectadores, eso es bueno. Ya nada más confirmo que supongo que es Anaí y lo pronuncié mal, Anaí Fernández. No sé si tengas alguna duda. No sé si se pronuncia así, ¿verdad? Pero para los dos espectadores, si tienen alguna duda, pueden publicarla en este momento. Y si no, pues vamos cerrando con la sesión. Pues realmente fue muy placentero, pues tomar este módulo 19. Realmente había dado módulos 19 de las generaciones pasadas. En mi muy particular punto de vista, en la actividad integradora 2 estaba laboriosa, casi como el proyecto integrador, entonces por ahí muchos le batallaron ahí. Y me da mucho gusto saber trabajado para ustedes.
Recuerden, cualquier duda, comentario, pueden publicarlo en el foro de Aprendiendo o directamente en el mensajero de plataforma. Sé que muchos van a ver la sesión grabada y, y el plagio bajó considerablemente respecto a las 2 primeras semanas. En la tercera ya creo que ya hubo menos y pues los invito a no plagiar, a ser honestos. En algún día esto va a tener alguna recompensa y me refiero aquí mismo a lo largo de nuestra vida. Creo que ser honesto nos da mucha tranquilidad. No se malacostumbren a hacerlo, quizá lo hacen porque no sé, quizá a veces mis compañeros no revisan bien o no encuentran las fuentes. La verdad no me interesa mucho eso, pero creo que parte de mi trabajo también es investigar las fuentes del plagio para que ustedes tengan ese aprendizaje que necesitan. Entonces no, ni siquiera lo hago para molestarlos, esa no es la intención, pero sí creo que sí tienen que analizar esa parte. Me refiero en particular a todos, ¿no? Porque creo que alguna vez han estado tentados y si no, pues qué bueno. Pero pues hagan las cosas bien, creo que vale la pena. Les deseo excelente cierre de módulo y recuerden, no hay extensión de entrega para el proyecto integrador. Y si tienen alguna por solicitar directamente en el foro no, perdón, en el mensajero por plataforma, porque regularmente en el correo se van a los no deseados y no los veo. Entonces todo por plataforma, por favor. Tienen hasta mañana miércoles para solicitar alguna extensión de entrega de alguna actividad atrasada. Ahora sí, les deseo excelente cierre de módulo. Nos estamos viendo en plataforma. Saludos a todos y muchas gracias por ver la sesión.